Bueno chicos, entonces bienvenidos a nuestra clase número 12, titulada Paso de parámetros y librerías. Hoy día, como les comenté, vamos a complementar el concepto de funciones y conocer el concepto de librerías desde su definición hasta el proceso de creación de nuestra propia librería. Vamos a hacer un par de ejercicios prácticos en el cual les voy a pedir que ustedes también me vayan siguiendo para que todos pasen por este flujo de trabajo que es crear una librería propia. Bueno, antes de partir, como nos vamos a enganchar de un concepto que revisamos hace un par de semanas por el feriado que tuvimos, vamos a hacer un pequeño repaso. Y esto es sobre las funciones como tales. Las funciones eran estas porciones de código que estaban previamente escritos y que podían ser reutilizados en más de un proyecto, que se implementaban en diversos programas. Las funciones tienen o están compuestas por dos partes muy importantes. La primera son los prototipos, que son las definiciones de las funciones o las declaraciones en el programa en cuanto a su tipo de dato de retorno, su nombre y la lista de parámetros que va a necesitar para realizar una cierta acción. Esta línea de código, que era el prototipo, nosotros de momento la ubicábamos sobre el main, bajo la inclusión de las librerías y la creación de alguna macro que tenga nuestro programa. Entonces, en esta línea de código definíamos el tipo de dato de retorno, que era el tipo de dato que finalmente esta función entregaba de vuelta al programa en donde era llamada, el nombre de la función que debía, recuerden, ser acorde a las buenas prácticas en programación, un nombre que se relacione con lo que esta función va a realizar dentro del programa y la lista de parámetros, que era esta información previa que la función necesitaba para realizar correctamente su acción. ¿Ya? Si era una función que sumaba dos números, en esta lista de parámetros podían ir los dos números para que la función se encargara de simplemente sumar. ¿Ya? Y eso era simplemente la declaración de la función. Ahí estábamos diciéndole al programa que existe una función con un cierto tipo de dato de retorno, con un cierto nombre y que necesita ciertas cosas para funcionar. Pero el código de la función, o lo que realmente hace la función, va en su segunda parte, que se llama implementación. Y la implementación se ubica debajo del main y tiene la particularidad que comienza con la misma línea de código que el prototipo, salvo que se reemplaza el punto y coma por un abrir y cerrar de llaves, y entre esas llaves va todo el código de la función, o sea, todo el código que se va a ejecutar cuando yo haga el llamado a la función desde cualquier parte de mi programa. Entonces, ya lo vimos en la clase anterior, si alguien tiene alguna duda puede revisar esa clase. Vimos que virtualmente esto va a saltar, ¿cierto? En mi función principal voy a ir ejecutando una a una las líneas, en algún momento voy a hacer alguna llamada a la función y podríamos virtualmente simular que saltamos hacia donde está el código de la función, y después cuando retornamos o cuando termina esa función, volvemos hacia el lugar en donde nos llamaron. Definiendo un poquito más, el tipo de dato de retorno podría ser de cualquier tipo de dato. De momento nosotros solamente conocemos los datos primitivos o los que son reconocidos por defecto por los compiladores, es decir, números enteros, números flotantes, booleanos, caracteres, etc. Arreglos, pero también pueden ser de tipos de datos creados por los mismos usuarios. Ya en ese caso estaríamos trabajando con estructuras. ¿Ya? Con los telemáticos probablemente nos encontremos en la próxima asignatura, que es estructura de datos y algoritmos, donde obviamente se trabaja con este tipo de dato nuevo. Toda función, si es que tiene un tipo de dato de retorno igual a un tipo de dato del compilador, del lenguaje de programación, perdón, va a necesitar la palabra reservada return, ¿cierto? Para indicar que en esa línea de código voy a retornar hacia donde me llamaron con un cierto valor del tipo de dato de la función.
La única excepción para esta línea de retorno es cuando yo creo una función de tipo void. Una función de tipo void es una función de tipo vacía, es decir, no devuelve información al flujo donde se le llama, pero también puede existir la sentencia de retorno. No es que si yo la agrego vaya a haber algún tipo de error, sino que no es necesaria porque no devuelve información. Y el retorno, si es que yo ubico uno dentro de una función vacía, actuaría de la misma forma que, por ejemplo, actúa el break dentro de los ciclos, de los bucles. ¿Ya? Pero generalmente, y por eso dice puede omitirse, el retorno. ¿Ya? Porque generalmente no lo posicionamos porque no retorna datos. Entonces, esta función suele llegar al final de su línea de instrucciones, ¿cierto? Y termina su ejecución y volvemos inmediatamente hacia donde nos llamaron. Luego el nombre de la función, que ya les comenté que según las buenas prácticas en programación, tiene que tener un nombre acorde a la función que va a realizar, un nombre que le asigna el programador. Y los parámetros será la información que recibe para realizar esta acción y podría no recibir parámetros, o sea, una función que sea completamente independiente, que haga algo en particular o que incluso dentro de su cuerpo pueda pedir esa información, no es necesario que se la entreguemos con anticipación. Puede recibir un solo parámetro, o sea, un tipo de dato cualquiera y una sola información, que con eso le baste para realizar sus acciones. Y también puede recibir una lista de parámetros. En ese caso se van separando por comas y puede tener un número prácticamente ilimitado. Creo que hay un máximo, pero es muy elevado, así que es prácticamente ilimitado. ¿Ya? Y pueden mezclarse los tipos de datos en los parámetros. ¿Sí? O sea, no es necesario que si yo tengo el primer parámetro es un entero, el segundo también sea un entero, puede ser sin ningún problema un flotante, un carácter, un booleano, etc. ¿Ya? No hay restricción con eso. Y ahora nos metemos ya más de lleno en la clase de hoy día, que vamos a revisar el paso de parámetros, porque ya sabemos que le entregamos información a estas funciones para que hagan algo, pero existen dos tipos de pasos de parámetros que van a influir directamente en lo que nosotros queremos hacer. ¿Ya? De repente vamos a pensar que estamos haciendo algo, pero en realidad no lo estamos haciendo y con esto se va a aclarar. Los parámetros son variables locales a la función. Recuerden que cuando yo le entrego información, ¿ya? Lo vimos en, por ejemplo, los laboratorios con la función suma, yo le puedo pasar una variable a mi función, o puedo pasarle dos variables a mi función que se llamen número 1 y número 2, que están definidas en mi función principal, en mi función main, donde yo con anticipación con el printf y el scanf le di un valor a número 1 y número 2, y eso fue lo que yo le pasé a la función. La función suma, por su parte, podría haber estado definida con dos parámetros de tipo entero que se llamen a y b. Y como yo les comenté en la clase anterior, cuando yo le paso los parámetros, que se pueden llamar número 1 y número 2, a esta función con parámetros a y b, el número 1 pasa a ser reconocido dentro de la función como a, y el número 2 pasa a ser reconocido dentro de la función como b. Es como ponerle un sobrenombre a la variable a la cual yo paso por parámetro. ¿Sí? No es necesario que si el parámetro se llama a y el segundo parámetro se llama b, esos sean los nombres que yo tengo que pasar. No. Lo que yo pase como parámetro va a ser reconocido dentro de la función con los nombres que nosotros definamos. ¿Sí? Y es por eso que se convierten en variables locales dentro de la función. Y una variable local, recuerden que era una variable que solo era visible dentro del ámbito de la función. Esto quiere decir dentro de las llaves de una función. Como el inMain, por ejemplo, que tiene abrir y cerrar de llaves. ¿Sí? Las variables que nosotros creemos dentro de esas llaves van a ser variables locales a la función. Es decir, no van a ser visibles o no van a existir, entre comillas, para cualquier función que se encuentre fuera del main. ¿Ya? Las variables locales se crean, se utilizan y una vez que la función finaliza, la variable se desecha y deja de existir.
¿Ya? Entonces recuerden siempre que los parámetros son variables locales a la función. Y ahora, ¿cómo yo entrego estos parámetros? Lo puedo hacer de dos formas, como le mencioné. La primera es por valor, en donde se le pasa una copia del valor a la función, ¿ya? Es decir, le paso lo que hay en ese momento en una cierta variable, ¿ya? Le paso, podríamos decir, una foto de lo que hay en esa variable, pero no le paso la variable como tal, le paso solamente la información que tiene dentro. ¿Ya? Entonces le paso la copia del valor, es decir, una copia del contenido o una copia del dato que ahí está almacenado. Y por otro lado está el paso de parámetro por referencia. Esto quiere decir que se pasa una copia de la referencia o de la dirección de memoria de la variable que almacena el dato de interés. ¿Ya? ¿Cómo puedo yo ver esto de una manera un poquito más gráfica o con un ejemplo un poco más cotidiano para que no se enrede? Cuando yo quiero estudiar, generalmente lo voy a hacer con un libro. ¿Ya? Vamos a definir eso. Cuando me voy a poner a estudiar, necesito ese libro y yo me consigo una fotocopia del libro. ¿Ya? Porque el libro es muy caro, no lo voy a comprar solamente para la prueba, así que me consigo una fotocopia del libro. Y esa fotocopia que a mí me pasan o que yo compro, eh, yo para estudiar la puedo subrayar, la puedo rayar, ¿cierto? Puedo sacarle una hoja, puedo hacer un dibujo, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo editarla a mi gusto, ¿sí? Con mis necesidades para el estudio. Pero cuando yo termino de estudiar, y por ejemplo alguno de ustedes tiene la prueba después que yo, ustedes van y compran el libro, por decir algo, y cuando abren el libro, como ustedes lo compraron en otra parte y compraron el original, ese libro no tiene las mismas modificaciones que tiene el mío, ¿sí? Porque yo estoy trabajando con mi propia copia de ese ejemplar, ¿sí? Eso pasa, o eso es lo que podríamos ver en el paso de parámetros por valor. A mí me pasan una copia de la información original y por mucho que yo la modifique, el original no va a modificarse, ¿ya? En cambio, en el paso de parámetro por referencia, es como que yo fuera directamente a la imprenta, accediera al archivo original del libro, lo modificara y desde ahí se siguieran imprimiendo ejemplares. Ahí, obviamente, cualquiera que compre el libro después va a ver las modificaciones que le hicimos al libro. ¿Ya? Entonces, el paso por valor, me entregan una copia, yo puedo modificarla a mi gusto, pero fuera de el ámbito, ¿cierto? Hablando ya en términos de funciones, esa modificación no va a ser visible, solamente va a existir en el ámbito en el que esté trabajando. En cambio, en el de referencia, como me dieron la ubicación original de la información, yo fui directamente a la fuente, la modifiqué y quedó ahí almacenado para el resto de las personas que vaya o que consulte eso. ¿Sí? ¿Y cómo yo le doy la dirección a esto? A través de una referencia o también podría ser una dirección de memoria. Recuerden que cuando vimos o empezamos con el curso, les comenté que las variables eran estas cajitas que guardaban información y que tenían tres elementos. El primero era el nombre, con el que nosotros reconocíamos rápidamente la variable. El segundo era el valor que guardaban o lo que iba dentro de la caja. Y tenían un tercer elemento que era la dirección de memoria, que era en qué parte de toda la memoria que yo tengo disponible estaba ubicada esta cajita. ¿Ya? Y es justamente eso lo que se indica acá. Yo le digo, hay una dirección de memoria tanto, tú puedes ir ahí y editarlo. En cambio, en el por valor yo solamente le digo lo que hay dentro de la caja, pero nunca sabe dónde está esa caja para ir a modificar eso. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Ahora vamos a ver unos ejemplos prácticos, va a quedar más claro la implementación, pero necesito que el concepto esté claro. ¿Sí? Así que si me pueden ir comentando, por favor. ¿Ya? Si me dejan un comentario, si vamos bien. Si alguien no entendió. ¿Todo bien? Eso, vamos joya. Ya.
Vamos entonces. Bueno, aquí está escrito, en resumen, lo que les acabo de mencionar. El paso por valor, o la primera opción, si se modifica la variable dentro de la función, esa modificación no es visible fuera. Y la por referencia se accede o sea, indirectamente a la variable original, a través de su dirección de memoria, y si se modifica, sí es visible fuera de la función. Ahora les voy a pedir que rápidamente me digan qué es lo que se imprime a la izquierda y qué es lo que se imprime a la derecha. ¿Ya? Hay una línea de un printf en la función main, ¿ya? Tanto a la izquierda como a la derecha. En la izquierda tenemos paso por valor, a la derecha tenemos paso por referencia. Entonces, rápidamente escriben qué aparece en este printf, después un guión y qué aparece en este printf. Ya en los comentarios los espero. 2 minutitos para hacer esto. No lo programen, simplemente sigan el código, léanlo y me escriben. ¿Ya? Después de tener todas las respuestas, vamos a revisar y voy a explicar línea a línea cómo funciona esto. Ya pues vamos, las respuestas para pasar a la explicación. Ya, vamos a pasar a revisar este programa. Ya, lo voy a crear. Bueno, entonces vamos a escribir aquí el programita. Primero el de la izquierda, ya para los que lo puedan ir viendo en sus propios equipos. Voy a copiar el programa que estaba en la parte izquierda, en el cual teníamos un paso de parámetro por valor.
Entonces teníamos la función definida arriba, con su prototipo, una función de tipo vacía, que tiene un solo parámetro, que es un número entero, que vamos a llamar x. Aquí, dentro de la función main, creábamos una variable que se llama x, que es igual a 5, hacíamos el llamado a la función, dándole como parámetro x, y luego imprimíamos por pantalla un número entero, un porcentaje de, que imprimiera x. ¿Sí? Retorno 0. Y después teníamos la implementación de la función en la cual x se le asignaba x por x. ¿Sí? Me falta aquí el parámetro. ¿Ya? Entonces compilo, ejecuto, y el resultado, si se fijan, es un 5. ¿Ya? Aquí creo que Luciano fue el que contestó. Un 5. Y el de la derecha un 25. Ya. Bueno, Camilo y Luciano, súper bien. En la izquierda, que era un paso por valor, ¿ya? Sabiendo de antemano la definición, podemos asumir que es un 5. ¿Por qué? Tenemos acá una función que es de tipo vacía, con el parámetro entero. Dentro acá, como les dije, se crea una variable entera que podría haberse llamado de otra manera, ya para que marquemos la diferencia, le vamos a poner a. ¿Ya? Entonces tenemos esa variable a que tiene un valor igual a 5, y ese valor va a ser el que nosotros pasamos por parámetro. Entonces, cuando hacemos el llamado a esta función, recuerden que íbamos a saltar directamente a donde está el código de esa función. Entonces, ahora nuestra función va a reconocer lo que yo pasé como x, y lo que yo pasé fue el valor de la variable a, es decir, un 5. O sea, dentro de esta función, cada vez que aparezca una x, ¿cierto? La vamos a reconocer con ese valor. ¿Sí? Entonces, el nuevo valor de esa variable, que viene siendo un 5, va a ser 5 por 5. ¿Sí? O sea, x en esta línea de código, x va a ser igual a 25. ¿Sí? Esta variable, o sea, perdón, esta función no tiene retorno de datos, por lo tanto, vuelve hacia acá. El valor que aquí queda, o por lo que esto se reemplaza, no es ninguno, porque como es una función vacía, no voy a reemplazar este valor, y luego imprimo por pantalla el número entero correspondiente a la variable a, que como saben, ¿cierto? Como pasé solamente la copia de este valor, por mucho que yo haya modificado esto, ¿cierto? No afecta acá arriba, y tampoco si estas variables se hubieran llamado de la misma manera. ¿Ya? Porque ahí tendríamos, si se fijan, sigue saliendo un 5, porque tendríamos que esta variable x es local a la función principal, por lo tanto es invisible en cualquier otra parte del programa, y para la función que nosotros creamos, dentro de esta función va a ser local esta variable x. ¿Sí? Y por fuera de este ámbito no va a existir. ¿Sí? Por lo tanto, este resultado, aparte de no ser retornado ni ser almacenado en ningún lugar, ¿cierto? Es un valor que solamente existió en este ámbito. ¿Ya? Ahora vamos con la modificación que se le hace, y la vamos a explicar, al ejemplo de la derecha. El ejemplo de la derecha tiene un asterisco ahí, ya vamos a explicar por qué. Tiene el llamado a la función, se le antepone un ampersand, no sé si lo habrán visto en algún lado. ¿Sí? Después la impresión es la misma, y acá tenemos lo siguiente. Voy a borrar ese comentario. ¿Ya? Y acá atención, por favor, esto es muy importante. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que resulta. ¿Ya? Aquí, ¿en qué me equivoqué? Que esto es un puntero. Ahí sí. ¿Ya? Entonces volvamos acá.
vamos a ver lo que resulta, y es un 25. Ya con esas simples modificaciones que hice, ahora sí, fuera de la función, guardamos el 25. ¿Ya? Vamos a revisar por qué. Si se fijan, una de las cosas que yo cambié acá fue el parámetro o el tipo de datos del parámetro que le estábamos entregando a la función. Ahora pasó de ser entero a ser int y un asterisco. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo trabajo con int asterisco, esto es un puntero. ¿Pero qué es un puntero? ¿Ya? Probablemente en alguna parte lo habrán escuchado. ¿Ya? Es un concepto súper común en los lenguajes de programación, sobre todo en C. El puntero es, y aquí no les va a causar ninguna sorpresa, el puntero es un tipo de dato. ¿Ya? Tan sencillo como eso, un tipo de dato. Y al igual que los tipos de datos que ya conocemos, guarda un tipo especial, obviamente, de información. En este caso, el tipo de dato puntero lo que guarda son direcciones de memoria. Entonces, tenemos una variable, claro, puntero o apuntador, también se le conoce como apuntador. ¿Ya? El puntero no es nada más que un tipo de dato que guarda direcciones de memoria de otro tipo, o sea, perdón, de otra variable, de ese mismo tipo. ¿Qué quiere decir entonces int asterisco? Int asterisco es una cajita que lo que guarda es la dirección de memoria de una variable de tipo entero. ¿Ya? Podría haber sido float asterisco, podría ser de cualquier otro tipo, ¿cierto? Pero al ser un puntero es una variable que guarda la dirección de memoria de una variable de ese tipo. ¿Ya? Entonces aquí yo le estoy diciendo que le voy a pasar la dirección de memoria, ¿sí? O lo que hay dentro de un puntero, ¿sí? Es decir, la dirección de memoria de una cierta variable de tipo entero. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo? Esto después yo lo puedo compartir también para que les quede el apunte. Bueno, seguimos entonces con el código. Esto no cambió, creamos la misma variable que se llama x y que tiene un valor igual a 5. Hacemos el llamado de la función y aparece el ampersand, que en algún lado lo vieron. ¿Dónde aparece el ampersand generalmente? Cuando se guardan los datos Perdón, ¿cómo? en el scanf, Exacto, en cuando el se guardan scanf. los datos, Súper, en el scanf. Y yo hace no sé cuántas semanas les dije que en algún momento íbamos a hablar de ese famoso ampersand. Y también se los volví a mencionar cuando pasamos a arreglos. Recuerden que cuando escaneo una cadena, no necesito poner el ampersand. ¿Sí? Y hoy día vamos a saber por qué. El ampersand es un operador. Vamos a comentarlo aquí. Esto lo voy a dejar como comentario. ¿Ya? El ampersand es un operador que lo que hace es entregarme la dirección de una memoria de la variable a la cual lo antepongo. ¿Sí? Entonces, el ampersand entrega una dirección de memoria. Entonces, ampersand x significa la dirección de memoria de x. ¿Qué es lo que necesita recibir mi función? Acá es una variable en la cual esté almacenada, ¿cierto? O el valor de una dirección de memoria. ¿Sí? Si yo a x le antepongo ampersand, significa la dirección de memoria de x, por lo tanto, esa dirección es la que yo entrego como parámetro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros leemos con el scanf, siempre iba con ampersand. O la mayoría de las veces hasta que conocimos los arreglos. Eso pasa porque cuando yo leo, tengo que saber dónde ir a dejarlo. ¿Sí? Es como un delivery. Entonces, si yo no conozco la dirección, no puedo ir a dejarle el contenido. Entonces, el scanf se encarga primero de guardar o
o tener en esta especie como de memoria temporal, por llamarlo de alguna forma, el dato, pero luego de obtenerlo, tengo que ir a dejarlo a donde va a quedar almacenado, que es esa variable que yo pongo después de la coma, en el ampersand número 1, por decir algo. Y ampersand número 1 me está indicando la dirección de memoria de la variable número 1, por lo tanto ya sé dónde ir a dejarlo. ¿Sí? Eso es el operador ampersand. Entonces esta función yo le entrego la dirección de memoria de X para que haga algo. Y volviendo al ejemplo de la imprenta, aquí me dieron la dirección de la imprenta para que yo vaya y modifique el libro como quiera para que en un futuro esto sea distinto. ¿Sí? Entonces, hago el salto a la función. Ahora mi parámetro es el puntero y aquí aparece otro símbolo, asterisco, ¿ya? Que no es lo mismo que esto. ¿Sí? Esto es un puntero. El tipo de dato asterisco es un tipo de dato que es puntero. Esto es otra cosa. Fíjense que aquí se antepone al el nombre de la variable. ¿Ya? Y lo que hace esto, asterisco, es acceder al contenido de la dirección de memoria. Vamos a achicar un poquito. ¿Ya? Asterisco accede al contenido de la dirección de memoria. Entonces, como acá me pasaron la dirección, yo digo que a lo que haya dentro de esa dirección de memoria, porque X, recuerden que es una dirección de memoria, yo le voy a asignar lo que sea que haya en esa dirección de memoria por lo que sea que haya en esa dirección de memoria. ¿Sí? Y como estoy editando directamente en la dirección de memoria, no estoy haciendo uso de la copia del valor, sino que fui directamente a la caja a modificar, fuera de esto, ¿cierto? Cuando ya haya hecho esta operación y retorne acá y siga con esta línea de código, esta línea de código va a imprimir por pantalla este número entero, que es X, pero esta caja X ha estado siempre en la misma parte y acaba de ser modificada por esta función. Por lo tanto, el cambio es visible fuera de esta de la función que definimos. ¿Sí? Entonces vamos acá a volver a correrlo para que recordemos que aparece el 25. Y es justamente por eso, porque trabajamos en esta ocasión con un paso de parámetro por referencia, esto quiere decir con la dirección de memoria de la variable, no con la copia. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Si pueden ir confirmando, por favor. ¿Ya? Esto es un poco enredado al principio, ¿ya? Estos tres conceptos, pero teniendo claro qué es lo que hace cada uno, la verdad que con la práctica se hace bastante sencillo ir entendiendo. ¿Ya? Si alguien quedó con alguna duda, por favor, este es el momento, ¿ya? Para después seguir avanzando sin interrupciones. ¿Ya? Lo último, bueno, aquí, como les dije, entregábamos la dirección de memoria, el ampersand X es la dirección de memoria de X, y esa dirección de memoria va a ser esto. ¿Ya? Imagínate que esa cajita queda en la dirección 1, 2, 3, 4, 5 de mi memoria. ¿Sí? Esa caja que se llama X, que dentro tiene guardado un 5, está en esa dirección de memoria. ¿Ya? El asterisco lo que hace es acceder al contenido de esa dirección de memoria. O sea, recuerda que esto va a estar en cada parte de la función donde salga eso. Entonces, si yo le antepongo a esa dirección de memoria el operador asterisco, significa indirección, que quiere decir que se accede al contenido o a lo que haya dentro de esa dirección de memoria. Y aquí en esta línea de código estoy diciendo que dentro de esa caja, en lo que hay dentro de esa dirección de memoria, voy a ubicar lo que hay actualmente en esa dirección de memoria por
lo que hay actualmente en esa dirección de memoria. ¿Puede usar variables distintas? ¿Distintas de nombre, te refieres, Luciano? Ah, ya, perfecto. Vamos a ponerle acá A. ¿Ya? Si se fijan, sigue manteniendo el 25. ¿Ya? Esta variable ahora se llama A, completamente distinta y sin ninguna relación a esto. Nosotros como parámetro entregamos la dirección de memoria de A, que puede ser cualquiera porque se asignan aleatoriamente, están en la RAM. Y esa dirección de memoria de A, dentro de esta función, esa dirección de memoria es conocida como X. Entonces, esta X representa la dirección de memoria de A. Y el asterisco X significa el contenido que está dentro de la dirección de memoria de A. ¿Sí? Y lo que ya expliqué, que guarda, ¿cierto?, la multiplicación por sí mismo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? El resto, Camilo, Claudio, Cristóbal, Esteban, Guillermo, Ignacio, Jorge, Manuel, Luciano, Leonardo, Mauricio, Ricardo, ¿vamos bien? ¿Sí? Ya, súper, perfecto. Ya, volvamos un poquito a la diapositiva. Ya. Entonces íbamos acá, ya sabemos la diferencia, esta es la forma más básica. ¿Qué es lo que hacemos acá? Fíjense que aquí en el lado izquierdo hay un cambio que es notorio al principio, ¿ya? Que es que la función que nosotros estamos creando pasa de ser vacía a ser de tipo entero. Esto quiere decir que la función en su cuerpo se va a modificar, ya no va a tener solamente la sentencia de la multiplicación, sino que también va a tener la sentencia de retorno del resultado de esa multiplicación. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando yo hago ese cambio, tengo la posibilidad de mostrar o almacenar ese valor, porque como me lo están retornando, yo puedo hacer algo con esa información que me está llegando. Pero si analizo bien el flujo del código que está a la izquierda, me voy a dar cuenta que estoy creando una variable con ese valor, que con ese mismo valor voy a llamar a la función con esa copia del 5, y que dentro de esta función se va a crear esta variable local que se llama x y que va a tener un valor de 5, y que su nuevo valor va a ser 5 por 5. Y voy a retornar el nuevo valor de x, que es 25. Y ese retorno, si se fijan bien acá, no llega a ningún lado. Si bien se retorna hacia donde, hacia donde se está haciendo el llamado, o sea, podríamos decir que esta línea de código se va a reemplazar por un 25, justamente es el problema. Cuando yo reemplazo esto por un 25, ese 25 va a quedar ahí, pero no quedó almacenado en ningún lado, no se hizo nada con eso, no se hizo otra operación, no se imprimió directamente, sino que esta línea se reemplazó por un 25 y seguimos con la siguiente línea. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, cuando quiera imprimir, el valor de x va a seguir siendo 5, porque por mucho que yo haya retornado un valor, no lo almacené. Si acá también apareciera x es igual a func de x, ahí sí, si yo hubiera impreso x, como en x almacené lo que retornó esta función,
el nuevo valor sí hubiera sido 25. Pero como esto está quedando, podríamos decir que en el aire, no pasa nada con el nuevo valor en esta línea de código. ¿Ya? Aquí hay algo ya un poquito más avanzado, no es necesario entrar en mucho detalle. Esto es otra forma de crear variables, es uso de memoria dinámica, cuando lo que me va a permitir eliminar después variables, ¿cierto? Para ir liberando memoria. ¿Ya? Es cuando se tienen procesos que tienen que ser optimizados, se utiliza esto. ¿Ya? O cuando no se sabe con exactitud con cuántas variables se va a trabajar. ¿Ya? Aquí hay un problema, por ejemplo, poniendo algo más cotidiano de un local de atención. No tiene sentido que yo cree variables para 100.000 clientes, ¿sí? Si mi tienda al principio, ¿sí? O mi negocio al principio va a tener solamente 100 clientes. Entonces estoy perdiendo mucho espacio en memoria con variables que no están siendo utilizadas y mi programa no está funcionando de manera óptima. En cambio, con esta forma de crear variables, yo puedo ir creando y puedo ir borrando cuando lo necesite. ¿Sí? Así que si mi negocio le empieza a ir bien, puedo ir creando. Si me empiezan a abandonar clientes, puedo ir eliminándolo y así. No como lo hacemos actualmente, que tengo que definir desde un principio cuántos elementos necesito. ¿Sí? Entonces, una nueva forma de crear variables, no vamos a entrar en mayor detalle. Aquí sigue siendo, y si se fijan, sigue siendo paso por referencia, porque esto sigue siendo un puntero, ¿sí? El nombre de ese puntero va a ser X, y eso es lo que yo paso como parámetro. Por eso en esta diapositiva no tiene el ampersand, ¿sí? Porque aquí solamente había creado la variable y le puse el ampersand para obtener esa dirección de memoria. Como acá X es un puntero, es una variable de tipo puntero, lo que yo paso es directamente X porque ya cumple con la condición de ser un puntero a un número entero. ¿Ya? Y abajo la función es la misma, es solamente el cambio de forma de trabajo con variables dinámicas, o sea, con memoria dinámica. ¿Ya? Y la última, está el cambio que yo les mencioné en la izquierda, el cambio que les mencioné, que aquí sí almaceno el nuevo valor de X. Cuando yo hago el llamado a la función, lo que esta me retorna, que recuerdan que era el 25, func X se reemplaza por ese 25 y la línea queda X es igual a 25. Y luego imprimo X y como ya le asigné el nuevo valor, lo que sale por pantalla es un 25. ¿Ya? Y al otro lado, hacemos uso de otro podríamos decir, truco para pasar por referencia, que es utilizar lo que se conoce estrictamente como referencia, que es este tipo de variable, el nombre y el ampersand. ¿Cuál es la diferencia con los punteros como tales, como en la primera diapositiva? Fíjense en la función abajo. ¿Ya? Lo voy a hacer lento. Miren esa función abajo, la implementación. ¿Ya? Y mírenla ahora. ¿Qué fue lo que desapareció? Desapareció el operador de indirección, el asterisco que se le antepone a todas las variables. ¿Sí? Lo que hace el tipo de dato referencia es que a lo que yo quiera que pase como parámetro, le va a extraer la dirección y luego sabe inmediatamente que es esto una dirección de memoria. Por lo tanto, no va a necesitar el asterisco que se le antepone. ¿Ya? Funciona de la misma manera, salvo que aquí tiene este ampersand antes, que es una referencia como tal, y acá puedo obviar los operadores de indirección para decir el contenido de este puntero. ¿Ya? Sino que aquí se va a trabajar automáticamente, porque esto ya sabe que es una variable de tipo referencia. ¿Ya? Ahora, y para cerrar
el paso por parámetros. Tenemos el último caso, que es cuando me pasan un arreglo, o necesito que me pasen un arreglo como parámetro. ¿Ya? Cuando yo tengo un arreglo que voy a entregar como parámetro a una función, lo que en verdad le paso es la dirección del primer elemento del arreglo. ¿Ya? Yo no le paso una copia del arreglo entero. No es que cuando yo paso el parámetro entregue toda la información del arreglo, sino que es solamente la dirección de memoria del primer elemento. Y si recordamos un poquito la definición de arreglo, vamos a encontrar que cada uno de los elementos del arreglo tiene una posición de memoria consecutiva. Recuerden que los arreglos se almacenaban en posiciones contiguas de memoria. ¿Sí? El primer elemento se almacena en la dirección de memoria 1, el siguiente en la 2, en la 3, en la 4 y así. No habían arreglos fraccionados dentro de la memoria. No puede existir eso. ¿Sí? Así que para yo poder acceder a todos los elementos de un arreglo, me basta con saber la dirección de memoria del primero y el tipo de dato para saber dónde está el segundo elemento y el tercero y el cuarto y el quinto. ¿Ya? Voy a buscar una cosa acá para mostrarles cuando trabajamos con arreglos. ¿Ya? ¿Recuerdan este ejemplo? La primera dirección o el primer elemento de este arreglo, que se llamaba números, tenía una dirección 100. El número 1 tenía una dirección 104. El número 2, 108. ¿Sí? Y eso era, y algunos de ustedes respondieron correctamente ese día, esa diferencia de 4 entre cada una de estas direcciones es porque la variable, el tipo de dato que es del cual es este arreglo, era de tipo entero, y el entero pesa 4 bytes, por lo tanto están separados 4 bytes unos de otros, cada uno de los elementos, pero en posiciones contiguas, 100, 104, 108, 10C, ¿ya? Etcétera. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber dónde está el tercer elemento de este arreglo, me basta con saber la dirección del primero y el tipo de dato que es. Porque para llegar al tercero, sé que tengo que dar 2 pasos de 4 bytes. Y ahí va a estar ubicado el tercero. ¿Sí? Entonces, solamente es necesario entregar la dirección del primero. Y existen 3 maneras de declarar un parámetro que sea recibido como un puntero arreglo. Primero, el arreglo del mismo tipo y tamaño, arreglo sin tamaño y un puntero. Y se definen de esa manera. La primera, puedo definir tanto el nombre, o mejor dicho, el tipo, y la cantidad de elementos. Pero ese elemento también puedo obviarlo, no es necesario que yo lo ubique. Y pasa lo mismo con las matrices. Yo puedo obviar el primer subíndice. ¿Ya? Y si se fijan, el código que hay abajo es el mismo para ambos. ¿Ya? Tanto como cuando no le di el tamaño como cuando sí le di el tamaño. Es indiferente. Y cuando lo paso por puntero, ¿sí? Que es cuando entrego la dirección de memoria del primer elemento, fíjense que acá lo que hago es imprimir por pantalla también el mismo valor. Esto quiere decir que es el mismo código que aquí aparece, pero como le di la dirección de memoria, también puede ir sabiendo cuáles son los elementos porque va haciendo esta multiplicación internamente. ¿Ya? Y ahora les voy a pedir que ustedes, en un ejercicio bastante rápido, creen un programa que reciba un arreglo como parámetro y retorne la suma. Creen un programa que tenga una función, ahí me faltó ponerle eso, que tenga una función que reciba un arreglo como parámetro y retorne la suma. ¿Ya? Así que todos trabajando, les voy a dar un par de minutos y de ahí lo resolvemos y lo explicamos. ¿Ya? Para el que no le resulte. ¿Ya? 5 minutitos, no más, para seguir después con librerías y terminar la clase. ¿Ya? Crear programa
que tenga una función que reciba un arreglo como parámetro y retorne la suma de los elementos que tiene el arreglo. ¿Ya? Entonces crean un arreglo con X elementos, pasan ese arreglo como parámetro a una función y la función se va a encargar de sumar esos X elementos. O sea, si tiene 4 elementos, 1, 2, 3, 4, tiene que retornar el valor de la suma de 1 más 2 más 3 más 4. Eso. ¿Ya? Y le imprimen por pantalla. ¿Sí? Yo voy a dejar de compartir la pantalla un segundo para modificar este PowerPoint y volvemos para solucionar este desafío. ¿Ya? 5 minutos, 15:35, esto tiene que estar listo. ¿Ya?
Ya, ¿cómo van? ¿Alguien lo hizo? Que me dejen los comentarios, por favor. ¿Alguien que lo haya hecho? Ya, ¿alguien que lo haya hecho? Ya, empecemos entonces. Vamos a crear el programa. Vamos a guardar acá. Ah, ya sé. Denme un segundo, que hice una modificación aquí. Esto. Había hecho una modificación justamente para lo de las librerías y aquí me estaba tirando un error. Ya. Bueno, entonces teníamos que hacer un programa que tuviera una función implementada que recibiera un parámetro, o sea, como parámetro un arreglo y que nos devolviera la sumatoria de los elementos. ¿Ya? Entonces vamos con lo más básico, que es crear un arreglo. ¿Ya? Lo vamos a llamar con el mismo nombre. 4 elementos para no demorarnos tanto. Le damos los valores 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Bueno, me dice que está sin uso. Ahora que tengo el arreglo, necesito implementar la función. La función me tiene que entregar la sumatoria, por lo tanto tiene un tipo de dato de retorno que va a ser entero, le voy a llamar sumatoria, y como parámetro va a tener un arreglo de tipo entero, que le voy a poner A, y que va a tener 4 elementos. ¿Ya? Voy a copiar esa línea de código, voy a ir abajo, abro y cierro llaves, pongo un retorno, ¿sí? Y veo si es que está todo bien. Ya me dice que no retorna un valor válido, ya eso está correcto. Entonces, ahora voy a hacer acá un printf.
de un valor de tipo entero que va a ser lo que me devuelva sumatoria cuando yo le paso arreglo. ¿Sí? Aquí voy a poner sum, voy a crear una variable que se llame sum de sumatoria, que tenga un valor igual a 0. Luego ya ustedes deben haber visto que era un for, que va a empezar en 0, que se va a ejecutar mientras sea menor que 4, que es la cantidad de elementos, y que en cada iteración va a ir aumentando su valor en 1. Y luego el valor de sumatoria va a ser el valor actual de sumatoria más lo que haya en la posición del arreglo. ¿Sí? Ya, entonces compilamos, ejecutamos y nos entrega, ¿cierto? Vamos a poner aquí un mensaje. La sumatoria es, para que no sea tan fome, la sumatoria es 10. ¿Ya? En este caso va a ser 10. ¿Ya? Ahí aparece por pantalla. ¿Qué es lo que hice yo acá? La primera opción, entregué tanto el nombre del arreglo como la cantidad de elementos. ¿Ya? Aquí lo mismo. Y dentro, ¿cierto? Puedo ocupar sus elementos sin ningún tipo de problemas. ¿Ya? Al conocer, yo les comenté que al conocer la dirección de memoria del primer elemento no hay ningún problema con acceder a todos los demás porque son posiciones consecutivas y tenemos un cierto tipo de dato que nos va a informar de la cantidad de bytes que hay de separación entre un elemento y otro. ¿Ya? Puedo borrar el 4. ¿Ya? Compilo, si se fijan, no genera ningún tipo de advertencia ni de error. Y cuando ejecuto, nuevamente aparece 10. ¿Sí? Y la última forma, denme un segundo. La última forma era cuando yo lo pasaba por referencia, o sea, con la dirección de memoria del arreglo. ¿Ya? Y eso, si se fijan, estoy pasando el puntero al arreglo. ¿Sí? Aquí, bueno, denme un segundito, voy a pasar el puntero al arreglo. Aquí voy a hacer este cambio. Si se fijan, se van los corchetes. ¿Ya? Compilo, ejecuto y aparece nuevamente el 10. ¿Ya? ¿Y cómo es eso posible si yo le pasé solamente el nombre del arreglo? ¿Sí? O si se fijan, sumatoria de arreglo yo no lo he movido, simplemente he ido cambiando el tipo de parámetro o la forma en que escribo el parámetro. Arreglo siempre ha sido el nombre de este arreglo que yo creé como variable local en la función main. ¿Ya? Aquí esto lo va a recibir como un puntero a un elemento de tipo entero. ¿Sí? O sea, arreglo es la dirección de memoria o contiene la dirección de memoria de una variable de tipo entero que resulta ser el primer elemento de este arreglo. ¿Ya? ¿Cómo pudo pasar esto sin yo anteponer el ampersand ni nada? Porque el nombre del arreglo es un puntero. Simplemente hacer o nombrar, para no confundir en los conceptos, nombrar al arreglo, ¿sí? Con solamente su nombre, sin ninguna llave, sin ningún subíndice, ¿ya? Simplemente el nombre es un puntero. Arreglo es lo mismo, aquí lo voy a anotar abajo, ¿ya? Y que conste que es un ejemplo. Arreglo es lo mismo que su dirección de memoria, que 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Que es una dirección de memoria que se asignó aleatoriamente cuando se creó la variable, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cuando yo digo arreglo, es lo mismo que yo dijera la dirección de memoria. No hay ninguna diferencia con eso. ¿Ya? Entonces, como arreglo es una dirección de memoria, o contiene una dirección de memoria, cuando yo lo paso como parámetro, cumple, ¿cierto?, con la condición de ser un puntero entero, porque es la dirección de memoria del primer elemento de este arreglo, y como el lenguaje conoce o sabe la dirección de memoria del primer elemento, después cuando trata de interactuar con los siguientes elementos, sabe dónde está porque sabe el tipo de dato del cual es ese arreglo.
¿ya? Y por eso el código acá abajo se mantuvo siempre igual, y lo único que cambió fue cómo yo le pasé el parámetro. ¿Sí? Entonces, recapitulando, le puedo pasar el arreglo con la cantidad de elementos, le puedo pasar el arreglo sin la cantidad de elementos, e incluso le puedo pasar solo el nombre indicando que es un puntero. ¿Ya? De las tres formas está correcto, de las tres formas funciona de igual manera. ¿Ya? Entonces quédense con que en C el nombre del arreglo sin índice es un puntero al primer elemento. ¿Qué significa que sea un puntero? Que es una variable que contiene la dirección de memoria de un elemento de ese tipo. ¿Ya? Acá, para este caso, no hay mejor forma. No, funcionan todos iguales. Va a depender de cómo yo quiera programarlo. ¿Sí? Hay veces en que esto puede producir algún tipo de error, ¿cierto? Si no cumplo con las condiciones, ¿cierto? Aquí esta función estaría limitada solamente a esta cantidad de elementos, ¿ya? Aquí simplemente el programa lo que hace es buscar hasta que termina, ¿sí? Lo mismo que cuando yo le paso el puntero. ¿Ya? Son distintos estilos, pero funcionan de la misma manera. ¿Ya? Entonces vamos con la última parte de esta clase, que es la creación de librerías. Bueno, ya conversamos mucho sobre funciones, ya sabemos qué es lo que son, cómo se hacen, para qué sirven, cuál es su composición, pero ahora tenemos que conocer el concepto de proyecto. ¿Y qué es un proyecto? Un proyecto va a ser un programa, ¿cierto?, que va a contener diferentes archivos de código fuente, ¿sí? O de código, de código en un cierto lenguaje de programación. Y esto generalmente ocurre cuando mi programa va aumentando en complejidad y en cantidad de líneas de código, ¿sí? De momento, los ejemplos que hemos hecho, los laboratorios, la ayudantía que tuvieron el otro día, ¿ya? Y que, que de paso aprovecho de decirles que ya está subida a YouTube. Hoy día la voy a insertar en la pestaña, en la pestaña del campus virtual para que puedan acceder a ella, ¿ya? Esos códigos eran bastante cortos en extensión, ¿ya? O sea, estamos hablando de programas que tienen 100 líneas de código que no son difíciles de manejar. Pero cuando mi programa, y les va a pasar en sus tareas, aumenta de complejidad y empezamos a tener más de 200, 300 líneas de código, lo ideal es ordenarse y separar por tipo de acción que se cumple dentro del código, ¿ya? Entonces, cuando la complejidad aumenta, ¿cómo vamos a poder distribuir el código fuente para que podamos, ¿cierto?, actualizarlo y reutilizarlo de manera sencilla? ¿Ya? Porque también nos cabe la pregunta de qué pasaría si yo necesito en un programa nuevo que estoy creando la función suma que ustedes implementaron en el laboratorio. ¿Cómo la llevo para allá? ¿Sí? Ustedes me podrían decir, hay que copiarla y pegarla. Sí, pero se supone que una de las ganancias que tiene el uso de funciones es la portabilidad del código. ¿Sí? O sea, para eso yo la escribo. ¿Sí? Copiarla y pegarla no me ahorra tanto trabajo. ¿Sí? Igual voy a tener que ir al archivo y buscarlo y copiarlo y pegarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede hacer eso más fácil? Y eso se puede hacer a través de las librerías. ¿Sí? Ejemplo, relacionándolo con lo de recién, el código del printf y del scanf está disponible, ¿sí? Pero ustedes no van cada vez que hacen un programa a copiar y pegar el código del scanf y el printf, ¿cierto? Lo que ustedes hacen es agregar la librería donde ese código está contenido, ¿sí? Porque por mucho que se pueda ir a buscar y copiar y pegar, no es de la forma más útil de hacerlo, ¿sí? Sino que con la facilidad que nos entrega añadir la librería, ya tenemos libre uso de esas funciones y de varias más. Entonces, lo que vamos a hacer cuando ya tengamos muchas líneas de código va a ser agrupar las funciones que vayamos creando en
grupos, valga la redundancia, que tengan relación en cuanto a su utilidad. ¿Ya? Entonces, teníamos muchas líneas de código, implementamos funciones, disminuimos un poco, pero seguimos teniendo hartas, y lo que vamos a hacer es que esas funciones las vamos a agrupar a su vez por utilidad dentro del código. Vamos a encontrarnos, y les va a pasar, repito, en los proyectos, de que van a tener funciones que van a ser simplemente de impresiones por pantalla o de interacción con el usuario. Hay otras funciones que van a ser para hacer cálculos, por decir algo. Hay otras funciones que van a ser para, la próxima semana, escribir en archivos. Hay otras para, no sé, mostrar un menú, etc. ¿Sí? Ahí van a tener que ustedes identificar los grupos más generales de utilidades que tienen dentro de estas funciones. ¿Ya? Y obviamente recordando las características principales de la función, en que de que cada función debe realizar el trabajo lo más genérico posible, cosa de no encasillarse solo con un programa, sino que ser reutilizable. ¿Sí? Entonces, para poder generar estas librerías, que es como las vamos a llamar, estos grupos de funciones que tienen un objetivo en común, vamos a necesitar de dos archivos. Y estos dos archivos van a ser de extensión .h o .header, que es el encabezado o la cabecera de la librería, y el .cpp, que es el archivo de programación como tal, el que contiene el código. Y separar también los archivos facilita el trabajo en equipo, fomenta la reutilización de código, cosa que ya vimos en su momento en las buenas prácticas en programación también. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo lo separamos? Sabemos que vamos a hacer una librería, sabemos que la librería va a tener dos archivos, .h, .cpp, pero ¿qué va en cada uno? El primero, el .h, se va a encargar de tener los prototipos, solamente los prototipos. ¿Ya? Y el .cpp se va a encargar de almacenar todo el código o todas las implementaciones de las funciones se van a ir al archivo .cpp. Ambos archivos deben llamarse de la misma manera, librería.h, librería.cpp. En el librería.h pongo los prototipos, en librería.cpp pongo los o las implementaciones. ¿Ya? La separación de elementos permite reutilización, facilita que los prototipos puedan ser implementados de más de una forma. ¿Ya? Vimos en algún laboratorio, si no me equivoco, sobrecarga de funciones cuando tenían el mismo nombre pero distintos parámetros, y fomenta el trabajo en equipo y distribución de tareas. ¿Cómo quedaría un archivo entonces? ¿Cómo quedaría un proyecto entonces? Este sería su nuevo proyecto. ¿Ya? Vamos a tener un archivo principal, que es nuestro main.cpp. No es necesario que se llame así, pero generalmente se le acostumbra a llamar main.cpp porque es el archivo principal en donde está el flujo real del programa. ¿Ya? Voy a tener una librería, que en este caso yo le puse saludo. Ya la vamos a hacer y detallar línea a línea. El saludo.h contiene los prototipos, saludo.cpp contiene las implementaciones. ¿Ya? Entonces, de un archivo, que era mi ejercicio.cpp, ahora pasé a tres archivos, que es mi main.cpp y mi librería, que consiste de un archivo.h y un archivo.cpp. ¿Ya? Y vamos a ir a programar esto para explicar línea a línea cómo se hace y después volver con la compilación. Ya. Entonces, voy a crear un nuevo archivo. Pablo, creo que habías levantado la mano, disculpa, te estaba explicando. No sé si quedó alguna duda. No, profe, pasé a levantar. Ah, ya, ok. Ya, entonces vamos a guardar acá el main.cpp. Esto va a ir en el escritorio. Guardar. Ya, voy a guardar eso. Y antes que esto me tire algún error, lo voy a llevar a otra parte. Ya van a saber por qué.
Ya, entonces tengo mi main.cpp. Va, me equivoqué de nombre. Ya, entonces voy a crear el programa, bastante sencillo. ¿Ya? Y tómenlo como referencia. Ya a varios grupos ya le pedí que empezaran a armar las funciones. ¿Ya? Eso tiene que estar ya en proceso, tiene que estar siendo trabajado. Vamos a tener un programa que lo que haga es imprimir por pantalla Hola Mundo. ¿Ya? Bastante sencillo, solamente con motivos de ejemplo. Este código, ¿cierto? Lo vamos a encapsular en una función. Entonces yo creaba una función de tipo vacía que se va a llamar saludo, que no va a tener parámetros porque no necesita nada para funcionar. Copio, voy al final, pego, borro el punto y coma, abro y cierro llaves y me traigo todo el código que quiero acá. ¿Ya? Y donde quiero que esto se ejecute, nada más pongo saludo, punto y coma, guardo y debería funcionar sin ningún problema. Ahí está el Hola Mundo, todo perfecto. ¿Ya? Mi proyecto en algún momento va a ir creciendo, creciendo y creciendo. Tengo acá el void menú, tengo el void pedir opción o el int pedir opción, etcétera, etcétera, etcétera. Y me veo en la necesidad de crear una librería para empezar a organizar mi código. Y para mis futuros proyectos, ¿cierto? En que necesite tanto el saludo como el menú, como el pedir opción, como el validar opción, etcétera. Esté todo en una librería que se llame interacción con el usuario, ¿sí? O usuario, y que yo pueda reutilizar en mis próximos proyectos que se parezcan a este, ¿sí? O que necesite alguna de esas funciones. ¿Ya? Entonces, cuando quiero crear una librería, lo primero que debo hacer es crear un nuevo archivo, ¿ya? Que voy a guardar en la misma carpeta y que voy a llamar usuario.h. ¿Ya? Voy a guardar este usuario.h, les voy a escribir un comentario acá y recordarles que acá van los prototipos de las funciones. ¿Ya? Aquí vuelvo a guardar. Voy a crear un nuevo archivo porque tengo que recordar que que las librerías tienen dos archivos y el segundo archivo se va a llamar usuario, el mismo nombre que le puse al anterior, pero ahora en vez de .h, .cpp. Guardar. ¿Sí? Y aquí voy a poner un comentario en que les digo que en esta parte van las implementaciones. Sí, todos los prototipos de la librería. ¿Ya? Volviendo al ejemplo de sus proyectos, van a tener funciones que van a relacionarse con los menús o la interacción con el usuario, van a tener otra que haga cálculos, van a tener otra que guarden archivos, etcétera. Tienen que primero agrupar las funciones que van a querer en una librería y de ahí se llevan los prototipos. En este caso, obviamente, va a estar el único prototipo y la única implementación que hay. ¿Sí? Pero en proyectos más grandes, primero tienen que darse el trabajo de agrupar. ¿Sí? Estos son relativos al manejo con el usuario o con cálculos o lo que sea, y de ahí se llevan los prototipos. No están todas las funciones en una sola librería, solo las que tienen alguna relación en común. ¿Sí? O si no hubiera existido una sola librería estándar, que hiciera todo. ¿Sí? Pero está la librería estándar de entrada y salida, que se conforma únicamente de funciones que tienen relación a la entrada y salida de información. Está la librería estándar común, que son procesos más que nada del sistema, la librería matemática, ¿sí? O si no, quizás era todo una sola librería, pero no tenía mucho sentido. ¿Ya? Y además que es muy difícil ponerle límites a algo que no está agrupado desde un principio. ¿Sí? Entonces, lo primero, definan las grandes áreas que tienen dentro de sus funciones,
las clasifican y de ahí las llevan a la librería. En este caso, obviamente, como tengo una sola función, voy a hacer una sola librería. Pero si tuviera acá la función suma, quizás pudiera ser la función, perdón, la librería matemática. ¿Sí? Porque ahí va a estar la función suma. Porque suma no tiene nada que ver con saludo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces seguimos. Acá en el punto H los prototipos, punto CPP implementaciones. Entonces voy primero, ya, lo primero que les recomiendo hacer es lo siguiente. En el usuario.h solamente van a ir los prototipos. ¿Ya? Solamente los prototipos. Pero antes de empezar a cortar y pegar, tienen que hacer un paso súper importante. En el usuario.cpp, como va a ir el código, lo primero que hay que hacer es incluir el archivo de cabecera de la librería. En este caso es usuario.h, ¿sí? El otro archivo que contiene las implementaciones, perdón, los prototipos. Porque necesito saber la definición o la declaración de las funciones para establecer su código, ¿sí? Entonces, el primer paso, considerando que ya tienen los dos archivos creados, es poner, o incluir, mejor dicho, en usuario.cpp el usuario.h. ¿Ya? O en el archivo .cpp de su librería, el archivo .h de su librería. ¿Ya? ¿Por qué va con comillas dobles? Porque va a hacer que vaya a buscar este archivo directamente a la carpeta en la que están trabajando actualmente. Por eso están todos los archivos en la misma carpeta. ¿Sí? Perdón. El uso de esto, ¿ya? Primero va a la carpeta donde está instalado el compilador, por eso estándar io.h tiene eso, y las otras también, porque va a la carpeta donde está instalada el compilador a buscar la librería. En cambio, para ahorrarnos ese tiempo y un posible error, esto va con comillas dobles porque le decimos que busque inmediatamente en la carpeta actual. Por eso es con comillas dobles. Entonces, el primer paso es incluir aquí el archivo de cabecera. Y con eso podemos ya empezar a llevarnos la información. Primero, ¿cierto? Me voy a llevar los prototipos acá, guardo. Luego me voy a llevar las implementaciones acá y guardo. ¿Ya? Y acá quiero decirles dos cosas. Lo primero, esto es todo el proceso de hacer una librería. Con esto se acabó. ¿Ya? O sea, faltan un par de detalles, pero esto es a grandes rasgos hacer una librería. Pero deben tener extremo cuidado con dos cosas. La primera es que, por mucho que se hayan llevado todo el código, para este programa, en este momento, todo ese código es invisible. ¿Por qué? Porque no he agregado a mi programa principal la librería que acabo de crear. Entonces debo asegurarme de incluirla. Si yo esto no lo hago, obviamente la función saludo no va a existir porque no la va a encontrar en ningún lado, porque ni en este código ni en la librería estándar de entrada y salida está definida la función saludo. ¿Ya? Entonces, cerciórense de estar agregando su librería, una fuente muy común de errores. Y lo otro es que como ustedes están ingresando acá la implementación de la función, estas funciones generalmente utilizan funciones que están en otras librerías. Fíjense en este caso el printf. Printf es una función que está contenida en la librería estándar de entrada y salida y que este archivo, usuario.cpp, no conoce. ¿Sí? Porque no está incluido en ningún lado. Solamente voy a compilar lo que está acá. ¿Sí? Pero esta función printf no sé dónde está. Por lo tanto, cuando hagan o cuando porten todas sus funciones a librerías, generalmente tienen que copiar las librerías que tenían en el archivo principal. ¿Sí? Quizás no son todas, pero copiándolas todas se ahorran todo el problema. ¿Sí? Si había acá, por ejemplo, la librería matemática, quizás esa después depurando un poquito el código puedan borrarla y no es necesario incluirla. ¿Sí? Pero para mayor facilidad copian y pegan todo lo que había previamente acá y se lo llevan al .cpp.
Si yo no pongo estándar IO, esto no va a funcionar porque no sabemos qué es printf. ¿Ya? ¿Se entendió? Eso es hacer una librería. Esta librería ya está creada y lista para funcionar. Asimismo, se ven las librerías estándar. Así se hace una librería. ¿Alguna duda con el proceso? Para ya cerrar el ciclo con la compilación. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, bueno. Seguimos entonces. Bueno, ahí si se fijaron, en el main.cpp incluí la librería saludo, en saludo.cpp incluí la librería estándar y saludo.h, que es su cabecera. Aquí ya está solo el prototipo, aquí está solo la implementación. ¿Sí? Ahí no se me olvidó borrar eso. Bueno, ahora nos lleva a pensar otra cosa. Yo estaba acostumbrado a trabajar con un solo archivo, que ese archivo yo lo compilaba y posteriormente ejecutaba. ¿Sí? Ahora que mi programa va a trabajar con más de un archivo .cpp, tengo que compilarlos, porque es código que no está previamente compilado y que no está enlazado a mi programa. ¿Ya? En algunos laboratorios, al principio sobre todo, y se los mencioné algunas veces, por terminal, ¿ya? Yo puedo ir a, bueno, aquí voy a ir a mi escritorio, ahí está, entonces aquí, clear, lo que voy a hacer es compilar, o la línea de compilación de un archivo .cpp. ¿Qué va a generar esto? Un archivo objeto que contenía los ceros y unos. Recuerden esa parte. ¿Ya? Entonces yo puedo compilar main.cpp. Y main.cpp me creó acá un archivo main.o. ¿Sí? Si se fijan. ¿Sí? La línea de compilación es elegir el compilador, la opción de compilar y el main.cpp, que es el archivo que quiero compilar. Eso me va a generar el main.o. ¿Sí? Como yo estoy trabajando con dos archivos .cpp, el main.cpp y el usuario.cpp, debo compilarlos ambos. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, aquí dice vector, pero es un ejemplo. Este sería mi usuario.cpp, luego debería compilar mi main, y finalmente enlazo estos archivos objeto, estos .o, que sería para este ejemplo vector.o y main.o, los enlazo y a partir de ellos creo el ejecutable que se va a llamar salida. ¿Sí? Entonces son tres líneas de código líneas de comando que debo ejecutar en mi terminal o en algún script de la terminal. ¿Ya? Tres líneas de código, tengo un archivo principal, una librería. ¿Qué pasa cuando mi trabajo escala, o mi proyecto escala mucho más allá? Cuando tengo o uso muchas librerías, muchos archivos, ¿ya? Esto se vuelve insostenible. Son muchas líneas de comandos que debo ejecutar cada vez que vuelvo a compilar. Por lo tanto, estar haciendo el proceso manual de escribirlas todas, evidentemente no es eficiente. ¿Sí? Y obviamente hay una forma mucho más fácil de hacer o de realizar el proceso de compilación. Y bueno, ustedes lo van a ver mucho más básico, que es llegar, modificar una característica del Gini y va a compilar sin ningún problema. Pero cuando trabajan a través de la terminal, existe algo que se llama, una herramienta que se llama el Makefile, que es una especie de ayudante para ejecutar instrucciones de la compilación. ¿Ya? Pueden ejecutar otro tipo de instrucciones, pero generalmente se utiliza para compilar programas o proyectos de este tipo. Entonces,
el makefile, su composición, tiene una sentencia principal, ¿sí? Que es el all, 2 puntos, y después viene la secuencia de instrucciones que se debe ejecutar para compilar el programa. Si se fijan, es lo mismo que apareció antes, ¿ya? G++ -c vector.cpp, acá sale otra opción del compilador, pero no la tomen en cuenta. G++ -c vector.cpp, G++ -c main.cpp y después la de enlazado de los puntos. ¿Ya? Entonces, esto va a automatizar el proceso de compilación porque yo solamente tecleando make puedo realizar todo lo que yo aquí ponga. ¿Ya? Entonces vamos a la terminal para hacer eso. ¿Ya? Un par de características que debe cumplir este makefile. Lo primero, y lo voy a crear desde acá, y lo vimos en los laboratorios de esta semana, con Nano puedo abrir un editor de texto, si le doy el nombre del archivo, me abre ese archivo, ¿sí? Y voy a escribir all, 2 puntos, espacio, y antes de hacer eso, el archivo debe llamarse makefile, tal cual aparece ahí, sin mayúscula, sin guión bajo, sin punto algo, nada, solamente makefile. Esto es para los que trabajan en Linux, ¿ya? Makefile. No hay que modificar nada de eso, solamente makefile. Y en su interior debe contener esta sentencia principal, que se llama all, 2 puntos, y cuando llego acá, enter, y luego un tab, ¿sí? O el tabulador que me va a correr hacia la derecha. Y aquí escribo mi primera sentencia, que en este caso va a ser compilar la librería que se llamaba usuario.cpp. Luego, enter, tab, g++ -c, main.cpp, enter, tab, g++ -o, ejecutable, usuario.o y main.o. ¿Quién preguntó? A ver. Manuel, la verdad que no lo tengo claro. Lo que sí, y se me había olvidado decirlo, menos mal mencionaste eso, para los que trabajan en REPL.it, esto se puede hacer, ¿ya? Porque REPL tiene ahí una terminal y se puede utilizar los makefile, ¿ya? Así que para los que trabajan en Windows y van a compilar con el Gini, les sugiero que también puedan probar esto a través del REPL.it, esa plataforma online que nos permite editar código y compilarlo ahí mismo, ya que puedan hacer este flujo por lo menos una vez, que lo conozcan, que lo apliquen una sola vez. A un grupo en especial que creo que trabaja su proyecto, su tarea ahí, esto les va a servir. Pueden crear el archivo makefile, recuerden, sin ninguna modificación en su nombre, y al teclear make en la terminal van a tener el programa compilado sin ningún problema. ¿Ya? Así que para los de REPL les va a servir, para los de Linux les va a servir. Con la terminal de Git, la verdad no lo he usado. Yo como trabajo no trabajo en Windows, entonces no lo he probado. ¿Ya? Si alguien pudiera tratar de probarlo y compartirnos cómo le va, igual sería interesante. ¿Ya? Bueno, entonces aquí teníamos las 3 líneas de comandos que nos van a permitir compilar el proyecto, compilar y obtener el ejecutable. ¿Ya? Entonces yo aquí, me faltó, ¿por qué un tab? ¿Sí? ¿Por qué un tab y no empezar a poner espacio hacia el lado? Porque el makefile entiende que el tab es una especie de viñeta o de punteo que yo voy haciendo, tal cual cuando hago la lista del supermercado y pongo un guión y lo que viene, el makefile lo entiende de la misma manera. Cuando aprieto el tab, me indica que hay una nueva sentencia que viene posterior a eso. ¿Ya? No entiende los espacios, así que no tecleen y dejen esto alineado, no va a servir, va a tirar un error. Siempre Enter Tab. Hay algunos editores de texto que luego de hacerlo por primera vez, el Enter Tab, en las siguientes líneas lo genera automáticamente, me posiciona directamente ahí. Ahí pueden seguir escribiendo, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero si su editor de texto lo deja en el costado izquierdo, Tab, ¿ya? No los espacios. ¿Ya? Y ahora, control X, Y, Enter, y lo que debo hacer es make.
Y ahí, luego de teclear make y enter, se ejecutaron esas 3 líneas de código, o sea, perdón, de la terminal, y se creó mi ejecutable. Entonces, para ejecutarlo, // ejecutable, enter, y aparece mi famoso Lamundo. O sea, acabo de compilar mi proyecto en ¿cuánto? En menos de un segundo. Y está listo. ¿Ya? Ahora no es mucha la maravilla porque tengo una sola librería, es un programa liviano, etc. Pero si trabajan con 15 librerías, van modificando funciones de todas las librerías, ¿cierto? Es un trabajo que se ahorran al estar ingresando una tras otra estas sentencias de la terminal. ¿Ya? Entonces make es una herramienta que nos va a permitir agilizar este proceso, optimizarlo, ahorrar tiempo y hacerlo mucho más rápido. ¿Ya? Hay un ejemplo también de un makefile más elaborado, ¿ya? Hay makefile aquí con variables simbólicas que se van definiendo arriba, etc. Algo parecido a esto genera, si no me equivoco, el dev C++ en su opción de makefile. Aquí se define el compilador que se usa, la forma que tiene de borrar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Solamente presentárselo, no vamos a trabajar con esto. El makefile también es optativo, ya considerando que cada uno trabaja en sus computadores y que la mayoría tiene Windows. ¿Ya? Pero el laboratorio, en la sala de laboratorio, hubiéramos tenido que trabajar con esto en Linux. ¿Ya? Y esto solamente, como les digo, es una presentación de un makefile más elaborado. Existe, pero solamente mostrarlo. ¿Ya? Entonces, volviendo acá, yo a través de la terminal, y como les dije, los de Linux y los que trabajen en REPL van a poder hacerlo de esta manera, crean el archivo makefile, ingresan, ¿cierto?, todas las instrucciones, y una vez que guardan, ¿cierto?, simplemente make, enter y compila. ¿Ya? Pero ¿cómo lo hacen los usuarios que están en Windows? ¿Ya? Y aquí les voy a pedir de su ayuda porque yo ya hice la modificación acá, entonces no recuerdo qué es lo que salía exactamente antes de hacer la modificación, pero les voy a decir cómo hacerla. ¿Ya? Les voy a pedir, antes de que modifiquen algo, ¿ya?, que traten o vayan al archivo principal, los que estén en Gini, creo que en DevC++ es automático, ahí corríjanme si me equivoco, ¿ya? Pero en Gini por lo menos, si es que están en el archivo main.cpp y compilan, les va a arrojar un error. ¿Ya? Si ahí alguien me puede confirmar que ese error efectivamente apareció. ¿Sí? Debiera aparecer ese error de que no encuentra algunos símbolos, de que saludo no está definido, etc. ¿Ya? ¿Cómo hago entonces para compilar a través del Gini? Bueno, hay diversas formas, pero la más fácil que yo he encontrado hasta el momento es ir a la barra de herramientas del Gini y en la pestaña de construir, en la opción establecer comandos de construcción, se van acá abajo, y en el que dice build, acá antes había algo que, si no me equivoco, era comillas dobles %F. Ahí que me corrija alguien, pero era algo en ese estilo. Creo que era lo Sí, mismo que aparece acá arriba. dice comillas dobles, %F. Ya, perfecto. Después Ese del %F, porcentaje. ya, perfecto. Pero volvamos, ojo, solo al build, ¿ya? Borren el %F y pongan lo que aparece ahí en pantalla, que es *.cpp. ¿Ya? Cuando hayan hecho la modificación, se los voy a escribir en el chat para los que no alcanzan a ver, no sé si se estará viendo muy bien, pero es *.cpp. ¿Ya? De ahí le dan a aceptar y vuelven a compilar. Y ahí, al igual que aquí a mí, debería haber terminado la compilación con éxito y poder ejecutar. ¿Ya? Por eso, delante, estaba tratando de hacer el ejercicio y me apareció un error de compilación porque tenía 2 archivos que tenían una función main. Esta modificación lo que va a hacer es compilar y linkear
todos los archivos que yo tenga en la misma carpeta, todos los archivos con extensión .cpp que tengan la misma carpeta de trabajo. ¿Ya? Por eso, antes creé esta carpeta para llevarme los archivos que ya no estaba utilizando, porque si creaba uno nuevo que tuviera otra función principal, me iba a arrojar un error de que tenía símbolos duplicados. ¿Ya? Entonces los usuarios en Gini realizan esa modificación y van a poder compilar su proyecto siempre y cuando tengan solamente los archivos de ese proyecto en la misma carpeta. Si tienen otros archivos que contengan un main, les va a arrojar un error. ¿Ya? Solamente puede haber un main por proyecto o por carpeta. ¿Ya? Los usuarios de REPL y Linux, repito, nos quedamos con el Makefile. ¿Ya? Y en Dev C++, si no me equivoco, es automático. Al compilar, al tratar de compilar, les va a arrojar la compilación exitosa siempre y cuando, obviamente, los archivos estén en la misma carpeta. ¿Ya? Bueno, chicos, con eso terminamos la clase de hoy día. Esto es librerías. Así de sencillo es crearlas. Su tarea va a ser agrupar sus funciones en distintos grupos que tengan alguna relación en común y crear sus propias librerías. ¿Ya? Entonces, como lo comenté con algunos grupos de la tarea, su primera misión es agrupar todo su código en funciones, después esas funciones las agrupan por características y las llevan a las diferentes librerías, y la próxima semana, que creo que voy a subir la presentación durante la semana, vamos a trabajar con archivos, ¿ya? Para los que necesiten, que creo que son todos los grupos. ¿Ya? Entonces, que estén listos con eso para esa clase y que el tiempo que les va a quedar, que sea para implementar el uso de archivos. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, ya para ir cerrando la clase. ¿No? Bueno, nos despedimos entonces, nos reencontramos el día lunes con el módulo de laboratorio. Vamos a volver a trabajar con esto en un proyecto un poquito más grande. El martes también van a tener ayudantía sobre esto, y el próximo viernes nos encontramos para la clase final de archivos. ¿Ya? Ahora durante la tarde les voy a subir también la ayudantía al campus virtual para que puedan ver el video. ¿Ya? Eso de mi parte, que estén bien, que tengan buen fin de semana, cuídense. Profe, Nos vemos. Sí, dime. una consulta, lo del martes, o sea, lo del lunes, evaluado también ese laboratorio, ¿cierto? Sí, ese laboratorio Ah, ya. evaluado. ¿Ese es el último laboratorio evaluado o queda ese y el del lunes siguiente? Ese y el del lunes siguiente. Ya, vale, profe. Gracias. Ok, que estén muy Chao, bien. profe. Disculpen, Chao. mañana va a estar disponible el test de entrada para el laboratorio hasta el lunes a las 5 de la tarde. ¿Ya? Ya, profe. Ok, para que respondan el cuestionario en Kahoot. ¿Ya? En todo caso, Vale. les voy a mandar un mensaje por Slack. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense. Buen fin de semana. Igual, Chau, profe. chau. Chao. Chao, chao.